Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y este quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Damos gracias al Señor por otra oportunidad de vida. Estamos en vivo. Hace un mes, 2 meses que no he podido transmitir en vivo. Hemos estado en diferentes actividades, en situaciones, plegando con iglesias, haciendo diferentes cosas. Y por eso se ha puesto, ¿verdad?, unos temas que se pusieron y después volvimos a correr el tema tiempos. El lunes pasado tenemos problemas con la electricidad aquí en Puerto Rico, pero estamos hoy. Gracias al Señor estamos hoy y arrancamos y seguimos con el tema tiempos. Este es el tema 8 y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13. Una de las cosas que Jesús, cuando predicaba y enseñaba, Jesús utilizaba mucho lo que es las parábolas para enseñar y para dejar impregnado ciertos conceptos y ciertas cosas cotidianas de la vida para que las personas pudieran entender el mensaje a donde él estaba llevando a las personas. Quiero establecer que el mensaje que Jesús estaba llevando es el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Así lo dice Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y convertíos al evangelio del reino de los cielos. Y Jesús utilizaba mucho el entorno de lo que era cultural y de lo que era muy normal para ellos. Sin embargo, utilizando esto, habló mucho acerca de la agricultura. Es algo muy interesante porque si usted busca en la palabra, son más las parábolas de la agricultura. Agricultura en todo el sentido de la palabra. Siembra, cosecha, agricultura que tiene que ver también con animales, como dice Mateo 25, cuando Él venga en su reino, separará las ovejas de los cabritos, así como hace el pastor, ¿verdad? Separa las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. También hizo referencia a lo que es la pesca, hizo milagros con los peces, y usted va a ver que toca muchísimo lo que es la agricultura, mucho más de lo que es el dinero. Y vamos a estar tocando este tema porque es un tema que ayuda mucho cuando uno entiende y comprende por qué Jesús lo utilizó. La mayoría de nosotros que estamos acá viviendo en las Américas, yo vivo en Puerto Rico, he vivido también en Estados Unidos, he estado de misiones en Venezuela, y la gente en común ha buscado un norte, el norte que nos han enseñado culturalmente, y es, si tú consigues dinero, tú tienes todo lo que necesitas. Y por eso van los muchachos a la universidad, para conseguirse unos buenos trabajos que le paguen bien, para ellos poder comprarse su casa, su carro y poder tener las cosas que quieren. Y lo digo firmemente, las cosas que quieren, no lo que necesitan. Y quiero dividir el valor que hay, las cosas creadas por Dios, de las cosas creadas por el hombre. Jesús hacía referencia a la agricultura porque todo ello fue creado por Dios. Y hizo bien poca mención del dinero porque el dinero fue creado por los hombres. Y hay muchas personas que cuando miran las enseñanzas de Cristo, pues buscan las enseñanzas que le atraigan hacia lo que ellos quieren. Pero vamos a ser honestos. Cuando Dios crea este mundo, en Génesis capítulo 1, todas las cosas que creó hasta el día de hoy están en pie. Creó los mares, la tierra,
la vegetación, las plantas, los árboles, las semillas, las frutas, las estrellas, la luna, el sol, las aves, los peces, los animales, los cuadrúpedos, los animales que caminan, que se arrastran, los insectos. Todos ellos están en una función plena y completa. Y quiero establecer que cuando Dios hace algo, lo hace bueno y bueno en gran manera y se queda funcional. Los hombres, a través de la historia, han hecho diferentes descubrimientos. Puedo citar la Torre de Babel con el ladrillo. Puedo citar la Babilonia con su grandeza y sus esplendores. Puedo hablar acerca de los medos y los persas. Se puede hablar de Genghis Khan. Se puede hablar de Roma, como ellos conquistaron tanto territorio que fueron capaces de decir: el sol nunca se pone en Roma, porque bien estaba poniéndose el sol en un pedazo que era territorio de Roma y al otro lado del mundo estaba amaneciendo. El sol no se pone en el territorio de Roma. Sin embargo, todas estas hechuras de hombre, todos estos reinos, todas estas civilizaciones, todas estas ciudades caducaron y hoy no son. Sin embargo, esa hierbita que Dios crea para que esté frente al patio tuyo, que usted le pasa el trimmer y la recorta, hasta el día de hoy está. La misma que Él hizo en el día 3 de la creación. Ese árbol de mango que usted disfruta de su fruto, está todavía y viene desde el día de la creación, el día 3 de la creación. Todos estos animales, las gallinas, a la gente que le encanta el filete de pescado, a la gente que le gusta el nero, a las personas que le gusta comer cerdo, le gusta la carne sirloin. Todos esos animales fueron creados por Dios y están presentes. Y es la creación de Dios, reino de los cielos, que cuando Dios hace algo, lo hace bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, las civilizaciones caen, las cosas creadas por los hombres dejan de ser y siempre está cambiando. Cuando Dios, el Señor Jesús, viene a la tierra, viene a hablar de su reino que Él lo estableció cuando creó a Adán, y tiene que ver todo con el capítulo 1 de Génesis. Jesús empieza a hablar acerca de siembra, de agricultura. Y aquí en el capítulo 13 hay 3 diferentes enseñanzas que tienen que ver con agricultura y tienen que ver con tiempos. Vamos a estar leyendo Mateo 13 y empezamos con el 1, que esta es la parábola del sembrador. No voy a explicar la parábola, me la he explicado en otras ocasiones, pero voy a leer estas 3 parábolas y quiero que usted vea las similitudes y hacia dónde se inclina el Señor para poder hacernos entender cosas que son normales en el cielo, en la tierra, y son leyes de Dios. Dice Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Nosotros cuando leemos esto, por lo menos aquí en Puerto Rico, la agricultura volvió a renacer. Y tenemos, gracias a Dios, se volvió a retomar mucho de los territorios que eran de siembra en Puerto Rico, y estamos viendo otra vez ese efecto de siembra y cosecha. Hay muchos lugares en Estados Unidos que viven en áreas metropolitanas, no se siembra, son ciudades gigantes, así sea como Nueva York, Chicago, que simplemente la comida ya llega procesada. La carne, los vegetales, todo llega procesado. Usted va al supermercado y usted los compra. Si falta algo, usted va a buscar lechuga y no hay lechuga. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no me trajeron la lechuga? El que vive en el área metropolitana pierde, en esas áreas, pierde la constancia de lo que es siembra y cosecha. Pierde la constancia de que hay ciertos frutos, como la piña, que se tarda un año en cosechar. Y hay unas piñas que son más pequeñas y más jugosas y se tardan 2 años en cosechar. En la agricultura, usted siembra con una mirada hacia el día de la cosecha. El trabajo que usted hace hoy, si usted está sembrando piña, lo va a ver dentro de un año en el fruto. Si usted decide sembrar un árbol de mango, normalmente se tardan de 5 a 6 años en empezar a dar fruto. Si es un injerto, pues da fruto más temprano, pero tiene que esperar. Nosotros en la civilización que tenemos, y a veces yo me encuentro con personas y yo digo, wow, yo crío peces ornamentales, y normalmente el pez después que nace, usted tiene que alimentarlo, cambiarle el agua, darle buena calidad de aireación, chequear los parámetros del agua, chequear los parámetros de ciertas cosas, entre ellos el pH, nitrito, nitrato, amonia, etc. Y a los 4 meses y medio, algunos peces están de tamaño para uno poder venderlos. Yo los vendo a los pet shops, a los acuarios. Si hoy, estoy en febrero 14, yo digo, nosotros necesitamos unos peces, déjame poner unas paridoras, unos papás. Los papás que voy a poner, yo empiezo a contar. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Esperando que en el mes de julio, si los papás paren o ponen huevo, hoy, en el mes de julio, van a tener tamaño para poder venderse. Cuando Jesús da esta parábola, en estos tiempos, todo era agricultura. No habían fábricas. Todo era agricultura. El concepto de tú tener un tiempo al año para sembrar y esperar al tiempo de la cosecha, era normal conocer ese proceso. Cuando Jesús da las parábolas, siempre te lleva a lo que Dios creó, no a lo que los hombres crearon. Y el momento en que te habla acerca de lo que los hombres crearon, Dios te está, si puedo decir, jamaqueando o moviendo para que te despiertes y entiendas que lo que los hombres hacen, Padre Celestial que está en el cielo, saben todas las cosas que necesitan, y nuestro Padre te quiere bendecir aún más grande de lo que tú piensas. Vamos a agarrar esta parábola del sembrador. No voy a leer la explicación de Jesús. Voy a decir la explicación de lo que esa gente sabía y conocía, y no era necesario explicarlo. Para nosotros es necesario explicarlo porque muchos de nosotros
incluyéndome a mí, aunque yo brego con peces, yo no estoy directamente en siembra y cosecha. Quiero leerla unos puntos para que usted vea unos momentos muy relevantes, muy naturales en ese tiempo que hoy nosotros fallamos en verlos y en entenderlos. Mira lo que dice, y vuelvo a leer el 3, Mateo 13:3. Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando él dice esa frase, la gente de ese tiempo automáticamente sabían el tiempo de siembra. Sabían cuál era. Y el mero hecho de decirles eso, ya ellos pueden ubicar el momento del season, de la temporada del año en que se siembra. ¿Ok? No se siembra en invierno. Vamos a empezar por ahí. Hay unos frutos que se siembran en primavera, otros en verano y según la necesidad. El 4 dice, y mientras sembraba, déjame ver cómo digo esto, no quiero ofender a nadie. Cuando usted siembra, el sol le está dando encima. Cuando usted siembra, usted está cargando un saco de semillas. Cuando usted va a sembrar, usted tiene que caminar y caminar y caminar. ¿Qué significa esto? Que normalmente donde usted siembra no es, según lo que Jesús está enseñando, no es un patio pequeño, sino son cuerdas de terreno. Tiene que caminar. Y si usted ha visto un pedazo de tierra arado, para que el que siembra pueda llegar a todo el campo, tiene que caminar por encima del terreno arado. O sea, esas ondas de tierra levantadas y esos surcos, usted tiene que caminar por encima de ellas. Haciendo equilibrio, que no se le vire un tobillo, que no se le quede un pedazo de terreno sin que caiga semilla. Usted tiene que ser intencionado. Y tiene que ser preciso, y tiene que calcular. Mucha gente cuando piensa en esta parábola, lo que piensa es un hombre caminando por un camino establecido y tirando la cosa a lo loco. No. Para todo sembradío hay una estrategia y tienes que saber hacerlo. Si Jesús está diciendo el sembrador salió a sembrar, sabe lo que está haciendo ese sembrador, conoce cómo hacerlo. ¿Ok? Y sí, además de que hay surcos, pueden haber caminos. Pero quiero que usted vea la imagen. No es meramente lanzar la semilla. Hay mucho más detrás de todo esto. Ese terreno se tuvo que haber preparado con anticipación. Para poder preparar ese terreno con anticipación, alguien los tuvo que arar. Alguien los tuvo que arar. Alguien tuvo que buscar dos bueyes, emparejarlos. Y los que conocen un poco de historia de Puerto Rico, emparejar dos bueyes arando en un yugo. No es fácil conseguir dos bueyes que estén entrenados y puedan trabajar en equipo. Cuando usted tiene esos dos bueyes, valen carísimos. Y después de usted poder tener esos dos bueyes, usted tiene que tener el equipo, el yugo, usted tiene que tener el equipo y usted tiene que tener la pieza que entra en la tierra, que tiene que ser sumamente pesada, junto con la persona que maneja los bueyes. Y quizás voy a emparejar esto que Jesús está diciendo con algo que dijo anteriormente.
Cuando él habla acerca de esto, el sembrador salió a sembrar, él no toca el tema de los bueyes, él no toca el tema de la persona que aró. ¿Por qué no toca ese tema? Porque en una ocasión Jesús se paró y dijo, a la verdad que la mies es mucha y poco los obreros. ¿Qué está diciendo? Ya el terreno está arado. El tiempo en que Jesús vino a predicar el evangelio, el terreno estaba arado. Por lo tanto, no hay que mencionar el trabajo que hicieron los profetas, que hicieron los jueces, que hicieron los reyes, que hicieron otras personas. Ahora Jesús está diciendo, y el sembrador salió a sembrar, porque en ese tiempo donde Jesús estaba, era el tiempo de lanzar la semilla y más adelante de recogerla. Yo quiero que usted vaya viendo esto. Y esto es junto a lo que dice Efesios capítulo 4 y primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, que te dice, y nosotros en Efesios 4, y nosotros construimos encima del fundamento de Cristo. Te dice, encima del fundamento de los profetas y los apóstoles, construimos un edificio espiritual para Él. No es que nosotros tenemos que hacer otra vez el fundamento ya lo hizo. Ahora nosotros construimos encima de Él. No es que nosotros tenemos que arar la tierra está preparada. Tenemos que lanzar la semilla. Ahora, viene y dice el 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, salió rápido y se quemó. El sol las quemó. Y parte cayó en espinos y crecieron y se ahogaron. Y parte cayó en buena tierra. Cuando el sembrador sale a sembrar, él conoce todo esto. Él conoce que siempre va a caer semilla en el suelo donde no va a echar raíces y los animales y los pájaros se la van a llevar. Sabe que va a caer en pedregales, sabe que va a caer entre espinos y sabe que va a caer en buena tierra. Yo quiero que usted vea algo que está diciendo Jesús. Aunque una persona no reciba la palabra, siempre Dios permite que la palabra caiga para que nadie tenga excusa de que Dios nunca se acercó. Cuando el sembrador sale a sembrar, conoce los tiempos. Cuando es tiempo de sembrar, sabe que todo el terreno, aún donde él camina, aún las piedras, aún los espinos, va a tener semilla. Pero él sabe que el lugar donde él está esperando cosechar no es en el camino, no es en los espinos, no es en las piedras, es en la tierra fértil. Si tú conoces los tiempos, conoces cómo reaccionan los terrenos. Voy a decir verdades crudas y fuertes. Si usted tiene una persona, usted le habla de Cristo, le habla de Cristo, y le habla de Cristo, y esa semilla cae y se la llevan los pájaros, cae y se la llevan los pájaros, y usted dice, yo me voy a quedar con esa persona hasta que esa persona se convierta. Mire esto, el sembrador salió a sembrar y la semilla cae en todas partes. No te concentres en uno nada más. No se concentre solamente en los espinos, no te concentres, concéntrate en todo lo que hay que hacer. No te detengas en tu vida por una persona. Porque cuando esa persona se convierta a Cristo, entonces yo voy a ver la mano de Dios. No te quedes con una persona estancado. Siembra en buen terreno.
Van a haber amistades que van a decir, oye, a mí me gusta cómo tú eres, tú vas a la iglesia y tú eres tremendo. Algún día voy a ir a la iglesia, algún día, y si voy a la tuya, y nunca va. Sigue caminando, sigue tirando la buena semilla. Hay muchos que necesitan de la palabra de Dios y necesitan que esa semilla caiga en su vida. Hay gente que dice, no, yo me voy a concentrar en una sola persona. Yo no tengo problema en que te concentres si el Espíritu de Dios te dice, concéntrate en ese. Mi problema es que te concentres en alguien que no da fruto. Y pasan los años y no da fruto. Porque dice la parábola, y esa semilla dio fruto al 100, al 60 y al 30. Tiene que dar fruto. Jesús más adelante decía, por sus frutos los conoceréis. Qué interesante que Jesús juzga a las personas por agricultura, por los frutos que dan. Una de las cosas que yo le digo a los pastores que están pastoreando y que están buscando un consejo, le digo, no trepes al altar a nadie que no dé fruto. Hay muchos pastores que no les gusta esa palabra porque están trabajando solos, la carga es grande, están muriendo vidrio y a veces dicen, de hecho, yo tengo que dar la bienvenida, recoger las ofrendas, cantar, predicar, lo tengo que hacer todo y necesito gente que trabaje conmigo. Entonces, cuando llega gente que tienen carisma, cuando llegan personas que tienen ciertos dones que son impresionantes, los trepan al altar. Y casi siempre todo termina en problemas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó y dijo, por sus frutos los conoceréis. Es más, y más adelante, los apóstoles señalan y dicen, los ministros tienen que ser probados. Antes de usted trepar a una persona en el altar, pruébelo. Oh, mi hermano, pero ¿cómo tú pruebas a una persona? ¿Cómo es eso? Vamos a dar una de las bases, esta a mí me gusta mucho. Que esta persona se ponga a orar contigo. No vamos a poner mucho tiempo, media hora. Por 2 meses, por 3 meses. Cuando tú oras con una persona, tu espíritu va conociendo a la otra persona. Y tú empiezas a percibir los anhelos del corazón de la persona, cómo la persona es. Y tú empiezas también a conversar, porque después de la oración se conversa. ¿Cómo tú estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Tú empiezas a conocer a la persona. Cuando la persona se abre y es sincera, tú empiezas a ver los frutos. Y ahí tú sabes si la persona está apta para pararse en el altar y para poder dirigirse hacia la congregación. Porque toda persona que se para en el altar tiene que estar preparada para pelear la buena batalla de la fe. Para poder dar de lo que Dios le ha dado. Para poder enseñar, para poder impartir, para poder ser un líder de alguna forma. Si usted no tiene para dar, si usted no tiene para impartir, si usted no tiene una vida de oración y usted se para en el altar, ¿qué vas a impartir? ¿Qué vas a dar? Una vez yo hablé con un pastor y le dije al pastor, te voy a pedir un favor. Estaba empezando en la iglesia. No pongas a tu esposa en el altar. Me abrió los ojos y me miró. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, si quieres,
le puedes dar el micrófono, pero que no se trepe al altar. Que lo haga abajo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque cuando tú te trepas en el altar, tú tienes que tener la firmeza en el Señor para poder pelear contra el mismo infierno. El mero hecho que tú te trepas en el altar, tú estás diciendo, yo reconozco el llamado que Dios me dio y reconozco que me toca velar por las ovejas y me toca el peso de la responsabilidad de las vidas de las personas. Significa que tú estás en el frente de batalla enfrentando al enemigo. Le dije, en este momento me gustaría que tu esposa se fortaleciera en fe, se fortaleciera en oración y se fortaleciera en el conocimiento de la palabra. Y entonces la puedes poner al frente. Él me abrió los ojos y me dijo, yo nunca había escuchado eso. Y yo le dije, mira, cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y contra sangre, no es una hipótesis, no es un me parece, no es un consejo si lo quieres agarrar, si no, no importa. Es real. Es real. So, si usted viene y dice, con esta parábola que estamos hablando del sembrador, si usted viene y dice, Señor, yo quiero trabajar para ti, póngase a pensar en esta parábola. ¿Estás tú con el deseo de trabajar, comprometerte con el trabajo? ¿Estás tú dispuesto a cargar la semilla que pesa y a repartirla? Que cuando se acabe el día te duelen los pies, estés todo sudado, quemado por el sol. Y simplemente después de eso, simplemente lanzaste la semilla, no ves el fruto. ¿Está dispuesto a hacer eso? Y estamos hablando del tema tiempos. Porque como habíamos leído al principio en el Antiguo Testamento, hay tiempo para todo. Aquí debajo del sol. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para construir, tiempo para derribar, tiempo para hacer, tiempo para deshacer, tiempo para morir, tiempo para vivir. Cada persona vive un tiempo específico. Y cuando nosotros somos sinceros con Dios, nosotros podemos saber hasta dónde podemos manejar y decirle, Señor, quiero crecer en estas áreas. Una vez, un pastor amigo mío, mi mentor, Pastor Carlos Valle, que ya mora con el Señor, se le acerca a una persona que se estaba congregando con él y le dice, varón, yo quiero que Dios me use como te usa a ti. Y yo quiero cargar la unción que tú cargas. Y él le dice, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Y le pidió, ora por mí. Y él le dijo, ok. Dijo, Señor, ponle el peso que tú me has puesto a mí encima para que él lo cargue. Este hombre cae de rodillas y empieza a gritar. Y empieza a gritar y empieza a decir, quítame esto que me echaron encima. Quítame esto que me echaron encima. Y él gritaba. Y no era un demonio.
No era, no era un ataque espiritual. Era que Dios puso en ese hombre el peso de responsabilidad que tenía ese pastor. El pastor tuvo que orar por él para que Dios le quitara eso. El hombre se levanta y me dice, yo no pensaba que esto era así. Y el pastor le dice, la unción tiene un peso a llevar. El llamamiento de Dios tiene unas responsabilidades que solo las puedes llevar si Dios te fortalece. Si nosotros conocemos lo que Dios nos ha mandado a hacer y conocemos el tiempo, si es tiempo de aprendizaje, si es tiempo de práctica, si ya maduramos y es tiempo de nosotros hacerlo por nosotros mismos, de nosotros ser maestros. Mira cuál es el tiempo donde tú estás y sé sincero con Dios. No brinques etapas. Muévete para que puedas crecer y puedas llevar carga. Seguimos en Mateo 13, el 24 y el 30. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancarla, la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vuelve otra vez Jesús a utilizar agricultura, siembra y cosecha para poder presentar cómo es el reino de los cielos. Igualmente con esta no voy a explicar lo que Jesús explica de la parábola, sino quiero que vean el concepto. Hay un hombre que siembra una semilla, tenía trabajadores y por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino un enemigo y sembró cizaña. Las dos hierbas crecieron juntas, las raíces se mezclaron. Eso no hace que el trigo sea cizaña o que la cizaña sea trigo, sino que al enredarse, si usted trata de arrancar la cizaña, va a dañar las raíces del trigo. Y Jesús está diciendo, pues yo quiero que usted vea esto. En el primero, el sembrador salió a sembrar buena semilla. En el segundo, salió a sembrar y sembró buena semilla y vino otro, el enemigo, y tiró una semilla al lado de la que él sembró. Y crecieron juntos. Entonces los que estaban trabajando se dieron cuenta, le dijeron, ¿tú quieres que nosotros arranquemos la cizaña? ¿Ves? Porque hay gente que se quiere mover a acción sin conocimiento. Hay personas que al no conocer los tiempos y las sazones, al no conocer los procesos de Dios, todo lo que quieren es acción, pero no tienen conocimiento de lo que está pasando. Y mientras ellos dijeron, nosotros queremos hacerlo, te queremos servir, vamos a arrancarla, él le dice, no lo hagan. Y le dice, ¿por qué? Van a hacerle daño al trigo y a su cosecha. Tienes que dejarlo que estén juntos.
Qué difícil es tú querer actuar en tu propia sabiduría y cuando vienes a abrir los ojos estás en contra del reino de los cielos. Simplemente porque no conoces los tiempos y no conoces cómo se opera dentro de los tiempos. Y digo esto, trato de siempre ponerme a mí de ejemplo. Toda mi vida en la iglesia, tengo 50 años. Y que muchos errores se han cometido. Por querer ser rápido y por querer a veces impresionar, a veces aclamar la situación y a veces pensamos que Dios necesita que nosotros lo ayudemos y tomamos acción en nosotros mismos. Y quizá haya gente que diga, dame un ejemplo, dime cómo tú cometiste errores para yo aprender. No es que te voy a apelar, no es que voy a hablar de ti, es que quiero saber. Le voy a decir uno de los errores más comunes en el ministerio y en el desarrollo del carácter de Cristo. Error número 1. El que hace la buena obra es Dios en nosotros. No somos nosotros hacia Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos impresionar a Dios sin seguir las instrucciones del cielo. ¿Cuántas personas en los caminos de Cristo yo he escuchado que quieren planificar algo, quieren hacer algo para impresionar a Dios? Y esa es la soberbia de los hombres. A mí me pasó. A todo el mundo le pasa. Lo que pasa es que la gente no habla de eso. Yo voy a hacer tal cosa para impresionar. Yo voy a hablar con el pastor de la iglesia para hacer tal y tal cosa. Y usted va a ver, tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Dios te dijo que lo hicieras. Estás siguiendo instrucciones. No, Dios no me dijo, pero pues estate quieto. Detente un momento. El reino de los cielos le pertenece a Dios. No te pertenece a ti. Agárralo suave. Muévete en un paso firme. Otro. Queremos enderezar a las personas para que las personas tengan el carácter de Cristo. Dios hacia nosotros, muy misericordioso, y esperó, sí, parece que esperó una eternidad por nosotros porque somos bien lentos para cambiar. Pero entonces nosotros cuando vamos a bregar con personas en la iglesia, queremos que si a mí me tomó 10 años, a yo le tome una semana. Y nos molestamos cuando las personas no lo agarran. ¡Ay! Se lo estoy diciendo, ¿por qué no lo agarra? Porque hay un tiempo de entendimiento, hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha. So, la semilla que usted siembra en una persona tiene que ver qué tipo de semilla es, si germina en 2, 3, 4, 5 o 10 años. Y la mayor parte de las personas no son pacientes y quieren los resultados ya. En esas, he fracasado. Porque, y lo digo por ejemplo, porque esos son testimonios que no se dicen. Dios ha tenido que esperar por mí en muchas áreas. Porque hay áreas que son fáciles para entregárselas a Dios. Pero hay otras áreas que son difíciles de entregárselas a Dios. ¿Y por qué son difíciles? Porque tú sientes que vas a perder el control y a ti te gusta tener el control. Y ceder eso es complicado.
El cielo tiene que tocar a la puerta. El cielo tiene que hacer milagros, señales, maravillas para que tú entiendas que Dios es soberano. A ver si te atreves a rendir a Él. Cuando aquí dice, y los siervos le dijeron a su Señor, arrancamos la cizaña, porque hay que actuar. Él le dice, no lo hagas. Aquí va una enseñanza de profeta. Los profetas tienen que conocer lo que siembra y cosecha en el plano espiritual. Porque una de las pruebas que muchos profetas no pasan es la espera. Dicen por ahí, la espera desespera. Y voy a tomar el caso del profeta Elías, que le dice al rey Acab, de parte de Dios, no va a volver a llover hasta que yo lo diga. Y se va. Mi hermano, ¿usted sabe lo que hizo el profeta Elías después de eso? Esconderse. ¿Y hacer qué? Pues hacer como un pez. Nada. Absolutamente nada. Dios le dice, vete al arroyo de Cherib y ahí yo te voy a sustentar. Y él se quedó ahí. Y espera, y espera, y espera, y espera, y espera. Para las personas que dicen, yo quiero ser profeta, porque lo que están pensando es en acción. Lo que están pensando es en un púlpito. Así te dice el Señor, te voy a bendecir. Pero es que el profeta tiene vida. Y hay ciertas palabras que son dadas por el reino de los cielos y de momento te mandan a esperar. Y si alguien pregunta, ¿a ti te han puesto a esperar? Sí. En una ocasión me mandaron a esperar y duró 17 años de espera. Gloria a Dios que tuve maestros bíblicos, que tuve mentores, que tuve pastores que me enseñaron a esperar en Él. Y cuando llegó el momento, 17 años después, pude ver la palabra cumplida. Y poniendo el momento más largo de espera que he tenido. Cuando se empieza a secar el arroyo de Cherib, porque no llovía, Dios lo manda a que una viuda lo sustente. Mi hermano, no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir, pero parece un chiste. Es un chiste de mal gusto. Porque en ese tiempo no existía el seguro social, no existían los cupones, no existía Plan 8, no existía SSI. Dios le está diciendo a Elías, en el tiempo de Elías, las viudas no se podían sustentar ellas mismas. Se las hacía bien difícil. Él está diciendo, lo imposible, lo difícil, lo que para el hombre no es, ahí es que yo te voy a sustentar. Una viuda te va a sustentar. Entonces Dios lo manda a un lugar muy, muy espectacular. Lo manda a Sidón, a Sarepta de Sidón. Y si usted es de estas personas que le gusta buscar en la Biblia y a usted le gusta buscar informaciones adicionales, usted se va a dar cuenta de que Acab estaba buscando a Elías y la esposa de él también estaba buscándolo a él, pero la esposa de él no era israelita. La esposa de él era de Sidón.
era de la realeza de Tiro y Sidón. Y Dios manda a Elías a que se esconda en el país de la que lo está buscando matar. Dios le envía a él, a Sidón, a la casa de una viuda para que lo sustente, y en el transcurso se le muere el hijo de la viuda. Y la viuda le peleó. Y Elías lo resucitó. Todo esto, y Elías no lo mandaban a hacer nada. ¿Qué clase de profeta de Dios? Que lo mandan a hacer un trabajo y no se mueve hasta que Dios hable. Pasaron 3 años a 3 años y medio de que Elías vuelve y dice, ahora va a llover. El profeta de Dios tiene que saber esperar. Tiene que saber cerrar los oídos a los hombres y abrirlos para Dios. Porque cuando un profeta da una palabra de esa índole, de la que la dio Elías, mucha gente va a decir, mira, estamos sufriendo, acá da la palabra que Dios te dijo. Y el profeta Elías tenía un dicho que era espectacular. Decía, vive Jehová, delante del cual yo estoy presente. Y después daba la palabra. Dimos la primera, que es el sembrador. El sembrador salió a sembrar. Dimos la segunda, que es el trigo y la cizaña. Y vamos para la tercera, Mateo 13, 31, 32. Dice, otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen los aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y estas 3 parábolas, Dios dice, y un hombre salió a sembrar. Son 3 diferentes posturas. Una, siembra normal. La segunda, siembra y un enemigo se mete en el camino y mete cizaña para dañar la cosecha. La tercera, se dice que la semilla de mostaza es tan pequeñita, la más pequeñita, pero cuando se siembra y crece, aún las aves del cielo pueden hacer nidos en ella. ¿Cuán poderosa es la siembra? ¿Cuán poderosa es el conocer los tiempos para sembrar y los tiempos para cosechar? Hay una realidad en los tiempos de Dios. Y es que cuando Dios te habla de algo, Dios te presenta el fin. Para que tú puedas poner tu mirada en el galardón que se te ofreció. Lo voy a explicar de otra forma. Dice la Biblia que cuando Jesús lo agarraron en Getsemaní y lo estaban azotando, dice que él puso su mirada en el premio final, el blanco de lo que se le prometió. Los procesos de la vida, por más duros y difíciles que son muy bien recompensados por el cielo. Cuando usted siembra la semilla, así lo explica Pablo, la semilla para que nazca tiene que morir. Y esto es algo que va dentro de todos nosotros. Cuando usted es pasado por ciertos tiempos de Dios, en el carácter de Cristo, ser formado en el carácter de Cristo, en la paciencia, en ser benigno, ser misericordioso, ser amable, ser dado, el amar, algo dentro de usted muere para que algo dentro de usted nazca. Y hoy yo vengo a decirte, mira
estas tres parábolas, que es mucho más de lo que te he explicado, mucho más de lo que te he dicho, cuando las mires, pregúntale al Señor qué tú puedes sacar de ella y utilizarla en el tiempo en donde tú estás. Porque cada persona tiene un tiempo diferente. Y cada persona, Dios lo ha ubicado en un tiempo. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, vamos a buscarlo, primera de Juan capítulo 1, perdóname, Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Hay gente que dicen, a veces se ponen a hablar conmigo y me dicen, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿En qué tiempo yo estoy viviendo? ¿Cómo me debo de mover? Y esta es mi respuesta. Si yo, Elías, te digo cómo tú debes de moverte, siempre vas a correr hacia mí para que yo dirija tu vida. Y yo no te salvé. Te salvó Jesucristo. Yo no morí por ti. Jesucristo murió por ti. Yo no te di el Espíritu Santo. El Padre lo envió. La relación tú la tienes con el Padre. Por lo tanto, nosotros que somos ministros, te señalamos hacia Él y te dirigimos hacia Él. Porque todo buen pastor, todo buen ministro, te dirige a que tú tengas una relación viva con Cristo, con el autor y el consumador de la fe. Una intimidad con el Espíritu Santo de tú a tú, para que tú puedas tener vivencias que marquen tu vida hacia la eternidad. ¿Qué debo de hacer con mi vida? Número 1, tienes que parecerte a Cristo. Tienes que conocerlo más. Que haya pasión por Él, deseo por Él. Número 2, Él prometió en su palabra que Él se va a encargar de ti, del que va a guiar tus pasos, de que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y justicia, y que el Espíritu Santo te va a revelar lo que el Padre quiere para contigo. Ten relación con Dios. Si nos podemos detener por un momento, porque hay muchas personas en la iglesia que su norte es tener un ministerio. Yo quiero tener un ministerio. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use. Te vengo a hablar de una realidad de Dios. Ya lo que tú eres, Dios lo proclamó. Déjate transformar por Él. Que tú y yo podamos decir, así como Jesús dijo, yo me paso pendiente a Él, mirándolo a Él, escuchándolo a Él. Y todo lo que yo escucho de Él, eso hago. Y todo lo que veo de Él, eso hago. Que esa misma relación que Jesús tiene con el Padre, nosotros la tengamos con Jesús. Así lo estipula Juan 17. Dice, Padre,
que como yo y tú somos uno, que ellos sean uno. Padre, que como yo soy en ti, que ellos también sean en mí. Yo sí te puedo decir esto y con esto termino. Todos los hombres y mujeres de fe, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios les habló claro hacia lo que tenían que hacer. Abraham le dijo claro lo que tenía que hacer. Isaac, Jacob, claro lo que tenía que hacer. Moisés, claro lo que tenía que hacer. David, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles, Dios fue bien claro con ellos. Pablo, Dios fue bien claro con él. ¿Qué pasa que nosotros hoy, en muchas iglesias, yo me encuentro con gente divagando que no saben lo que tienen que hacer? Le voy a decir cuál es el problema. Su mirada está puesta en ministerios de hombres, no en el modelo de Dios en su vida. Por ejemplo, hay mujeres hoy en día que Dios las va a llamar a que eduquen a sus hijos y que enseñen a otros niños. Posiblemente esa mujer no se va a trepar en el púlpito de una iglesia a predicar, pero su llamado es dar clases bíblicas y desarrollar. Quizá ya hayan hombres que Dios los va a llamar al tú a tú en la calle, con personas, visitando personas, salvando vidas, y no van a pisar un púlpito o pastorear. Pero el llamado que Dios tiene para ellos es ese es el modelo. Quizá hay evangelistas que nunca van a llenar un estadio, pero sí van a predicar debajo de un poste y se van a convertir las vidas. Ese es tu llamado. O quizás hay llamados como Ana, que no podía tener hijos, y cuando Dios le dio un hijo, lo dio de ofrenda a Elí, el sumo sacerdote, y de ahí salió uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, Samuel. Nosotros tratamos de ubicar quiénes somos nosotros a través de quién es otro hombre, quién tiene un ministerio, o si voy a cantar, quién es el cantante que más me llama la atención, que Dios me use como él. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a lo que Él, como Rey, quiere para tu vida. Y yo quiero que tú te pongas a pensar qué Dios ha hablado para tu vida. Y quizás tú me dices, es que no hace sentido. No hace sentido porque no hay precedente. Pero haz la voluntad de Dios. Porque posiblemente tú estás en un tiempo agradable en el Señor, pero como no lo entiendes, te sientes en un tiempo incómodo en Dios. Quizás Dios ya ha operado en tu vida, Dios ha transformado en tu corazón, Dios te ha dado lo que tanto anhelabas, pero como te enseñaron siempre a pedir más y no a contemplar lo que te dieron, no puedes ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú eres buen terreno y el fruto que hay en ti en un año se va a dar y ya han pasado 6 meses, entonces la plantita creció, hace tiempo germinó y está verde y está creciendo. Siempre le digo a la gente, ¿quieres crecer? Busca un buen pastor, alguien que te cubra, alguien que tú puedas ser sincero con él o con ella, que te pueda mentorear,
que te ayude, que tenga el corazón de Cristo, que tenga dones de Dios, que tenga su espíritu y que te pueda ayudar a crecer en el reino de los cielos. Yo creo mucho en la mentoría. Maestro discípulo, yo creo muchísimo en eso. Jesús le enseñó. ¿Quieres crecer? Apúntate en las clases bíblicas, ve a los cultos de oración, busca conocer. Que yo digo, como así dice la palabra, la mies es mucha y pocos son los obreros. Hay mucha gente que sueñan con tener iglesias de 5,000, 10,000 miembros, hacer campañas evangelísticas donde se conviertan miles de personas o grabar discos y llegar internacionalmente. Eso Dios se lo ha dejado hacer a muchas personas. Pero cada cosa tiene su peso. ¿Cuál es el peso que puedes sobrellevar? Conoce los tiempos, muévete en el Señor y alaba a Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque sus caminos son perfectos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y Dios mediante, el próximo lunes seguimos con la clase de tiempos.